Abrir los ojos y encontrarse en Valparaíso la mañana del 16 de agosto de 1906 significa comprender de inmediato que la ciudad conocida por sus cerros y muelles está desordenada y rota. Las calles principales y muchos pasajes se presentan obstruidos por mampostería derrumbada. Fachadas de piedra que antes marcaban la elegancia del comercio y los edificios públicos, ahora se amontonan en montones irregulares, junto a marcos de madera astillada, que pertenecieron a viviendas. Los ascensores que suben por los cerros están fuera de servicio, las vías están torcidas o cubiertas de escombros, y los carros que habitualmente transportan personas y mercancías no pueden avanzar por muchas rutas. En el puerto, los muelles han sufrido daños y las operaciones habituales se han detenido, remolcadores a vapor esperan ociosos. Las lanchas de carga no pueden acercarse con seguridad y gran parte del tráfico marítimo queda interrumpido hasta que se evalúe el estado de las estructuras. La situación provoca reacciones con pautas ya conocidas. Primero, el asombro y la confusión, y luego, la activación de instituciones y costumbres que gobiernan la vida colectiva. Entre las primeras respuestas aparecen los vecinos que, como es costumbre en los barrios porteños, se organizan en brigadas informales. Hombres y mujeres extraen escombros con palancas y sogas, abren boquetes para rescatar a quienes pudieran quedar atrapados y señalan las zonas más peligrosas. Las compañías del Cuerpo de Bomberos, entrenadas para incendios y rescates, se desplazan con carros y bombas, procediendo a sofocar focos de fuego y a descargar gente de viviendas inestables. Sus jefes coordinan equipos con reglas claras, asegurar corredores de paso, marcar inmuebles condenados y orientar a la población sobre dónde reunirse para recibir ayuda. Las autoridades municipales, convocadas por la alcaldía, asumen la tarea de coordinación. El consejo se reúne en una sede provisional. Si el edificio principal ha resultado dañado, se designan responsabilidades para asegurar el orden público, custodiar almacenes y poner a disposición plazas, salones parroquiales y escuelas como refugios temporales. La policía, junto con patrullas del ejército y la marina, establece custodia en zonas críticas para evitar expolios y mantener el tránsito dentro de lo posible. En los muelles, oficiales de la autoridad portuaria y marinos inspeccionan burladeros y estructuras, evaluando qué grúas y aparejos se pueden usar para operaciones de salvamento. Donde las líneas telegráficas permanecen operativas, se envían mensajes a Santiago y a otros puertos solicitando auxilio técnico, herramientas y personal cualificado. La comunicación se basa en recursos de la época. El telégrafo es la vía inmediata cuando funciona la prensa, con periódicos de mañana y ediciones extraordinarias. Sirve para difundir avisos oficiales, listas de desaparecidos y llamados a la solidaridad. Los impresos se distribuyen en plazas y estaciones. Los recaudadores de noticias y los agentes consulares también informan a los extranjeros establecidos en la ciudad. Los consulados, con personal a veces reducido, registran compatriotas, organizan embarques si es necesario y actúan como intermediarios con gobiernos externos. Las iglesias, tanto católicas como otras confesiones presentes en el puerto, abren sus puertas en carácter de albergues. Sacristanes, religiosas y párrocos coordinan la entrega de mantas, ropas y víveres donados por comerciantes y familias que, a pesar de sus propias pérdidas, vigilan las necesidades colectivas. Las rutinas diarias cambian con rapidez. Los mercados se reorganizan alrededor de puntos accesibles. Los vendedores ambulantes instalan puestos improvisados donde las calles
aún permiten el tránsito. Se instauran turnos para la distribución de pan y agua, administrados por comités de vecinos y por la autoridad municipal, cuando la situación lo exige. Los médicos de la ciudad, asistidos por enfermeras y practicantes, improvisan puestos de socorro en colegios y salones parroquiales. Se prioriza la atención a los heridos visibles y a los casos que requieren intervención quirúrgica, la evacuación hacia hospitales que mantienen su capacidad. Se realiza en carros o en barcos, cuando las rutas terrestres están bloqueadas. La coordinación médico-administrativa obedece a protocolos rudimentarios pero eficaces: clasificar, atender y transferir. Los ingenieros y albañiles comienzan inspecciones estructurales. Con reglas conservadoras, marcan las casas que representan peligro inminente y las que pueden ocupar temporalmente. En muchos casos, se retiran los ornamentos de piedra y cerámica que pueden desprenderse y se colocan apuntalamientos con maderas para evitar colapsos adicionales. Donde la madera fue material predominante, las viviendas pueden no haber sufrido el mismo grado de destrucción, pero requieren revisión de anclajes y coberturas. Las cuadrillas usan gatos, palancas, poleas y caballetes en el puerto. Se recurre a grúas de buques y a aparejos de marina para izar cargas y despejar embarcaciones encajadas contra muelles dañados. Una preocupación constante es la higiene y la salud pública. Ante la ruptura de redes y la escasez de agua en ciertos barrios, las autoridades sanitarias establecen puntos de abasto y aconsejan medidas para evitar enfermedades. Se dispone la recolección de escombros que obstruyen el drenaje y se vigilan los mercados para impedir la venta de alimentos en mal estado. La fiscalización de los almacenes de alimentos y combustibles procura evitar el caos. Los conventos y sociedades de beneficencia despliegan su experiencia en la atención a necesitados. Preparan sopas, distribuyen lechos y registran a los albergados para mantener algún control sobre su situación. La economía local sufre ajustes inmediatos. Comerciantes, navieros y agentes portuarios evalúan pérdidas y activan seguros. Cuando existen pólizas o recurren a acuerdos informales entre colegas para asegurar la continuidad de operaciones básicas. Los muelles, aun cuando parcialmente inutilizables, son objeto de operaciones de salvamento. Se prioriza liberar embarcaciones que puedan usarse para transporte de heridos y para la llegada de pertrechos. Las navieras que conservan barcos operativos colaboran con las autoridades para recibir pasajeros evacuados o para transferir mercancías esenciales. La vida bancaria se ve afectada por la imposibilidad de abrir sucursales. Sin embargo, las entidades, en contacto con el gobierno, coordinan disposición de fondos para emergencia y préstamos temporales. La coordinación entre organismos públicos y privados sigue costumbres ya establecidas. Sociedades mutuales y clubes de beneficencia facilitan la movilización de recursos y la gestión de donaciones. Familias acomodadas ceden salones de casas señoriales para oficinas provisionales. Gremios de obreros organizan turnos para remoción de escombros y reparación de daños. Esta colaboración, aunque improvisada, se apoya en redes sociales y relaciones comerciales que han funcionado con regularidad en la vida cotidiana de la ciudad portuaria. La noche trae una serie de obligaciones concretas. Se organizan patrullajes para evitar saqueos, se colocan faroles y se habilitan plazas como centros de noche para quienes no pueden regresar a viviendas inestables. Las guardias del puerto permanecen atentas a cualquier movimiento que pueda comprometer embarcaciones
o instalaciones. En tanto, las iglesias ofrecen misas vespertinas breves y oraciones por los damnificados, y los periódicos preparan ediciones con los reportes del día siguiente. En las casas, las familias cuentan y registran a sus integrantes en las plazas. Se anotan nombres en listas públicas para facilitar la búsqueda de parientes y la entrega de ayuda. La jornada siguiente estará dedicada a evaluar con mayor detalle los daños, compilar censos de afectados, organizar alojamientos de mediano plazo y planificar obras de reconstrucción que respeten las limitaciones técnicas y los recursos disponibles. En ese proceso emergen decisiones que marcarán el ritmo de la recuperación. ¿Qué calles despejar primero para permitir el tránsito de carros? ¿Qué muelles reparar para reanudar el comercio exterior? ¿Qué edificios públicos restaurar con prioridad? ¿Y cómo coordinar la llegada de refuerzos desde otras ciudades? El rumbo, desde el desconcierto inicial hacia una respuesta organizada, se apoya en prácticas ya ensayadas. Brigadas vecinales, el cuerpo de bomberos, la autoridad portuaria, las iglesias y la prensa forman un entramado que transforma la conmoción en tareas concretas. Pasada la primera impresión, queda claro que la reacción no será improvisación sin fin. La ciudad, aunque dañada, conserva instituciones y costumbres que permiten ordenar la ayuda, proteger lo esencial y planificar la reconstrucción. Aun cuando la recuperación llevará semanas y meses, el primer movimiento ya está en marcha. Asegurar la vida, restablecer los pasos por donde transitará la ayuda y empezar a contar a los que faltan. Así se avanza, con calma, desde la cuenta de los daños hacia la creación de rutas seguras y puntos de apoyo que serán la base de la reconstrucción. En la mañana siguiente, las tareas continuarán con mayor claridad. Inspecciones sistemáticas, registros y la llegada de medios que complementen lo que la ciudad puede ofrecer por sí misma. Al levantarse entre escombros y barro, se percibe de inmediato que la ciudad ha entrado en una rutina impuesta por la urgencia. La Marina chilena organiza desembarcos y patrullas, tripulaciones y oficiales se distribuyen en lanchas y barcos en la rada para asistir en la búsqueda y en el traslado de heridos. A lo largo del muelle, marineros cargan cajas con mantas, medicinas y agua en lanchas pequeñas, mientras oficiales coordinan con las autoridades portuarias qué embarcaciones pueden salir y cuáles deben permanecer a la espera. Los vapores extranjeros, que todavía conservan máquinas operativas, reciben órdenes de poner su caldera al servicio de la ciudad. Algunos servirán para trasladar personal y carga a puertos limítrofes, otros para evacuar a heridos o repatriar ciudadanos de sus países de origen. La presencia naval no es solo simbólica. Los buques actúan como talleres flotantes, almacenes y, en ocasiones, como hospitales temporales. En tierra, destacamentos del ejército se despliegan para imponer orden y facilitar las labores de socorro. Soldados con casacas y gorras toman posiciones en los accesos a las zonas más derruidas y señalan vías seguras para el paso de camiones y carretas. Su primera tarea es asegurar los puntos donde hay riesgo de saqueo o de derrumbes adicionales, mientras patrullas más pequeñas registran edificios que aún pueden albergar personas atrapadas. Las órdenes son claras y repetidas: crear perímetros, mantener despejadas las calles principales y colaborar con los equipos médicos municipales. Los soldados cargan argollas, cuerdas y tablones para apuntalar fachadas. No se improvisa clase de trabajo, sino que cada acción responde a procedimientos que combinan disciplina castrense y urgencia civil.
Las autoridades municipales, desde los concejales hasta los secretarios, montan oficinas de campo en edificios menos dañados o en carpas instaladas en plazas. Documentos y libros de registro se rescatan como prioridad administrativa. Listas de habitantes, padrones fiscales y planos de la ciudad son consultados para localizar familias y coordinar la entrega de ayuda. Se organizan turnos para la recepción de donaciones y se establecen puntos de distribución con horarios y responsables. La labor municipal adopta una mecánica sencilla pero eficaz. Recepción, catalogación, distribución. Personal de oficinas utiliza papel y lápiz para anotar nombres, cantidades y destinos. Las listas sirven para evitar la duplicación de entregas y para orientar a las cuadrillas de reparto. Los consulados extranjeros no quedan al margen. Consulados de naciones con presencia en el puerto organizan sus propios registros de nacionales afectados y mantienen un contacto constante con la Marina y las autoridades locales. Diplomáticos y cónsules gestionan embarques para quienes desean partir, solicitan embarcaciones para repatriaciones y consigan pasajes para los que deben salir en tránsito hacia puertos seguros. Su trabajo complementa la labor municipal. Mientras el municipio atiende a la población general, los consulados atienden a los suyos, pero también colaboran en el abastecimiento de medicinas especializadas y en la coordinación con buques que disponen de espacio para trasladar enfermos o particulares. La comunicación se convierte en prioridad inmediata. Con líneas rotas y estaciones dañadas, el telégrafo es objeto de atención continua. Técnicos telegráficos y linieros, en colaboración con ingenieros del ferrocarril, recorren calles y montes de postes derribados para tender alambres provisionales y restaurar enlaces con Santiago y con ciudades costeras. Se montan estaciones de emergencia con generadores de manivela y baterías. Operadores experimentados restablecen la transmisión de mensajes vitales. Solicitudes de brigadas médicas, listas de víctimas, demandas de material, instrucciones para el envío de tropas y de suministros. Cada línea recuperada multiplica la capacidad de respuesta. Una comunicación clara permite concentrar recursos donde más se necesitan y evitar duplicidades. Paralelamente, la vía férrea hacia Santiago pasa a ser eje logístico. Técnicos ferroviarios inspeccionan puentes y tramos de vía. Cuadrillas de reparadores trabajan con picos, vigas y rieles para restablecer al menos una vía transitable. Antes de poder utilizar el ferrocarril para cargas masivas, se prioriza la seguridad del trayecto. Revisión de taludes, apuntalamiento de terraplenes y sustitución de durmientes. Cuando una sección mínima queda operativa, el ferrocarril pasa a transportar medicinas, víveres y equipos médicos desde la capital. El movimiento por rieles reduce la dependencia de las rutas por carretera, muchas de ellas inservibles por derrumbes. Mientras tanto, hasta que la línea esté completamente funcional, se emplean carretas, tranvías en las secciones que resisten y embarcaciones costeras para llevar ayuda a puntos cercanos. Los campamentos temporales aparecen como respuesta necesaria. En plazas y terrenos despejados se erigen carpas de lona, barracas de madera y cobertizos improvisados para alojar a quienes han perdido su hogar. Las municipalidades y organizaciones caritativas establecen reglas para su funcionamiento: horarios de cocina comunal, turnos de limpieza, registro de familias y asignación de espacios. Cocinas colectivas preparan raciones diarias, con estufas de leña y grandes pucheros, y voluntarios organizan colas ordenadas para la entrega de alimentos.
Se improvisan instalaciones para el cuidado de niños y ancianos, y se reservan espacios para el descanso de quienes han perdido familiares. La idea es crear una estructura mínima que permita la convivencia mientras se planifican soluciones más duraderas. Las tiendas de campaña y cobertizos son también centros administrativos. En su interior se lleva el censo de los desplazados. Se dan instrucciones sobre cómo solicitar ayuda y se centralizan las quejas. Personal clerical y voluntarios anotan nombres y direcciones, elaboran listas para la distribución de mantas y alimentos y remiten solicitudes concretas a las oficinas de la municipalidad y a los consulados. Los registros permiten priorizar a los más vulnerables, mujeres embarazadas, heridos que requieren atención prolongada, ancianos. Esta priorización condiciona el envío de médicos y el desembolso de recursos. Los equipos médicos organizan hospitales de campaña y clínicas improvisadas. Médicos del servicio público, cirujanos militares y médicos de naciones amigas establecen triajes. Las consultas se registran por orden de gravedad y se asignan camas en pabellones temporales. Los instrumentos son los de la época: catres metálicos, vendas, frascos de alcohol para desinfección y anestésicos de uso corriente. Los procedimientos buscan estabilizar, suturar y prevenir infecciones en lo posible, porque la hospitalidad limitada exige curas que permitan el traslado posterior si es necesario. Las farmacias se reorganizan para racionar medicinas esenciales y los heridos más graves son enviados a hospitales con mejor infraestructura cuando el ferrocarril lo permite. Las labores de rescate se enfrentan a complicaciones constantes. Fuegos que se prenden entre escombros consumen yarros y galpones brigadas de bomberos. Algunas a caballo se coordinan con marineros para combatir incendios desde tierra y desde embarcaciones. La defensa contra el fuego implica cortafuegos improvisados, retirada de material inflamable y uso de bombas manuales. A esto se suma la amenaza del maremoto. Olas de distinta altura y periodicidad afectan muelles y barracas, arrastran enseres y obligan a replantear rutas de salvamento. Cuando el mar retrocede y vuelve, algunas zonas ya revisadas deben inspeccionarse de nuevo botes y lanchas. Se encuentran desplazados o destrozados, y puntos que parecían accesibles quedan momentáneamente intransitables. La interacción entre estos elementos no es fortuita, sino causal. La restauración del telégrafo permite coordinar las entregas desde Santiago. La reapertura parcial del ferrocarril multiplica la cantidad de medicamentos y mantas que llegan cada día. Los buques que se ofrecen para ayudar permiten la evacuación de los más necesitados y sirven de depósitos flotantes de víveres. Las cuadrillas de reparación, por su parte, hacen posible que los carretas y las tropas circulen con más seguridad, y los registros municipales evitan que la ayuda se desperdicie. Cada acción añade capacidad al sistema de socorro. Asegurar una calle despejada facilita el paso de una ambulancia improvisada. Apuntalar una fachada reduce el riesgo de nuevos atrapamientos. Establecer un punto fijo de distribución evita que las donaciones se acumulen sin destino. En medio de esta organización, la vida cotidiana se adapta a patrones nuevos y funcionales. Comer, recibir atención médica y dormir en carpas obedecen a horarios establecidos. La disciplina militar se mezcla con la burocracia civil y con la diplomacia de los consulados. Y esa mezcla produce una maquinaria de auxilio que, si bien tosca, empieza a dar resultados visibles. Camas ocupadas por pacientes atendidos, mercancías contabilizadas en almacenes provisionales,
trenes cargados partiendo hacia la capital, no todo se resuelve de inmediato. Y la fragilidad de las infraestructuras obliga a la prudencia. Aún así, la concatenación de esfuerzos muestra un camino hacia la regularización de la ayuda. Al caminar por las calles, que aún mantienen cierto orden, se advierte que el trabajo no tiene una meta inmediata de cierre, sino etapas. Restaurar plenamente las líneas telegráficas y la vía férrea marcará el paso de un auxilio improvisado a uno más sostenido. Mientras tanto, las brigadas continúan su trabajo diario: reparar, registrar, distribuir, atender. La coordinación entre Marina, Ejército, Municipalidad y consulados se consolida en rutinas que permiten administrar recursos escasos con relativa eficacia. La ciudad se organiza en torno a puntos neurálgicos: el muelle como entrada de ayuda, las plazas como centros de alojamiento y la estación de ferrocarril como eje logístico. Cada pieza de esa red condiciona las siguientes acciones. Queda claro que avanzar implica paciencia y método. Reponer líneas de comunicación y asegurar vías de transporte no es solo una cuestión técnica, sino la base sobre la que se sostendrá la recuperación inmediata. Sin mensajes fiables y sin rieles transitables, los esfuerzos seguirán siendo fragmentarios. Por eso las jornadas se llenan de tareas repetitivas y necesarias: clavar postes, soldar rieles, contar mantas, anotar nombres. Ese trabajo cotidiano define la respuesta y traza poco a poco un camino hacia la normalización que permitirá más adelante plantear reconstrucciones de mayor calado. Por ahora, la ciudad vive bajo una disciplina de ayuda mañana. Si las líneas y las vías resisten, la atención podrá desplazarse de la mera supervivencia hacia la reconstrucción ordenada. Al abrir los ojos, la ciudad aparece como un oficio detenido. Los muelles que antes se llenaban de carros y de hombres están partidos, con tablazones hundidos y grúas torcidas que ya no pueden izar fardos. Se trata de un gran puerto del Pacífico, ligado a la exportación de nitrato y al funcionamiento de importantes compañías navieras. Su vida cotidiana dependía de la sucesión ordenada de embarques y recepciones. Ahora, con el tráfico suspendido, los navíos permanecen amarrados o fondeados a la espera de inspecciones, y las bodegas que antes se cargaban con sacos y barriles se hallan cerradas o difíciles de acceder. La temporada de exportaciones queda, por el momento, latente. La primera consecuencia económica se aprecia en las casas de comercio. Los consignatarios que gestionan cargas y fletes intentan inventariar lo que queda en las bodegas y lo que estaba en lista de embarque: manifiestos, registros de aduana, libros de cuenta. Sin los barcos disponibles, no existe salida para el nitrato almacenado, y los comerciantes no pueden completar los embarques que sustentan contratos con agentes en Europa y en Norteamérica. El contrato que obliga a preparar cargamentos sigue vigente, pero su cumplimiento depende ahora de reparaciones, de la disponibilidad de remolcadores y de la decisión de las compañías navieras respecto al riesgo de zarpar. Las cartas de crédito se enfrían, los pagos se retrasan y los comerciantes quedan expuestos a penalidades y a la pérdida de confianza de sus correspondientes. La aduana, hasta entonces una oficina de procedimientos rutinarios, balanzas, inspecciones, liquidaciones de derechos, ve caer su recaudación. Cada embarque suspendido significa derechos no percibidos, cada bodega que no gira, impuesto que no entra. La disminución de ingresos imposibilita la previsión de gastos municipales destinados a mantenimiento del puerto, alumbrado y obras públicas. Se abre entonces una cadena: menos recursos para reparar rompimientos en muelles y viviendas,
menos fondos para pagar empleados públicos ligados al tránsito marítimo y menos margen para sostener el orden público en una ciudad con miles de personas que dependen del comercio marítimo. Junto a los comerciantes aparecen los representantes extranjeros, los consulados y los agentes de seguros. Desde sus oficinas se comienzan a tramitar reclamaciones y a coordinar actuaciones. Los cónsules ejercen una función de intermediación entre sus nacionales, armadores, capitanes, marineros y las autoridades locales expiden certificados, recaban información sobre pérdidas y facilitan la comunicación por telégrafo con las casas matrices en el extranjero. En paralelo, los agentes de seguros organizan peritajes. Los peritos suben a bordo cuando las condiciones lo permiten, revisan cuadernos de bitácora, examinan cascos y se anotan en informes detallados. Roturas en cubierta, carga desplazada, puertas de bodega comprometidas. A partir de esos partes, las compañías de seguros calculan indemnizaciones o discuten cláusulas de póliza. Es un proceso técnico y administrativo que determina no solo montos, sino también la prioridad de asistencia. Esa prioridad no se decide en abstracto. Compañías navieras con mayor capital o con vínculos comerciales influyentes suelen contar con mayor capacidad para movilizar recursos, remolcadores propios, dinero para contratar reparaciones inmediatas, redes de crédito con talleres en puertos cercanos. Los agentes de seguros, por su parte, valoran si autorizar reparaciones sobre el terreno, ordenar el traslado de buques a astilleros o declarar siniestro. Los cónsules presionan por la protección de sus intereses, coordinan, cuando es posible, el suministro de materiales, la llegada de repuestos y la repatriación de tripulaciones. Todo ello crea una suerte de jerarquía práctica. Las entidades con pólizas vigentes, con flotas mayores o con respaldo financiero internacional logran con frecuencia atención preferente. No es una regla moral, sino una consecuencia aplicativa de recursos y de tiempos de respuesta. Y esa desigualdad se traduce pronto en quién puede reanudar operaciones y quién queda a la espera. Mientras las decisiones técnicas y administrativas se toman en despachos y por telégrafo, la vida obrero-artesanal en la ribera se paraliza. Los estibadores, que trabajaban por jornada o por pieza, encuentran los muelles vacíos. Su rutina: llegar al amanecer, formar las cuadrillas, izar sacos con sogas, deslizar palancas, cargar carros, queda interrumpida. Sin jornales, familias enteras pierden su ingreso diario. Algunos puertos disponen de cajas de socorro mutuo o de asociaciones benevolentes. Esas instituciones actúan con rapidez relativa, distribuyendo fondos limitados o gestionando préstamos para necesidades inmediatas. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores depende de la economía informal, la tienda del barrio que permite crédito, el empeño de herramientas, la ayuda de vecinos. Los días sin trabajo significan no solo la ausencia de dinero, sino la pérdida de la cotización que, en ocasiones, daba acceso a atención médica o a subsidios de asociación. Los artesanos, vinculados al oficio del mar, carpinteros de ribera, calafates, herreros, cordeleros, ven interrumpidas sus órdenes habituales. Su saber es preciso para la reconstrucción: rehacer tracas, coser velas, forjar herrajes, remendar tablas. Pero hasta que no se concreten contratos de reparación y se asignen fondos de seguro o de las compañías navieras, estos talleres quedan a la expectativa. Algunos maestros artesanos comienzan a hacer inspecciones informales, revisan las grúas, proponen presupuestos, cuentan materiales en almacenes. Otros aceptan encargos de particulares
para reparar casas dañadas. En conjunto, el frenazo de la actividad portuaria transforma la demanda de trabajo, se reduce la faena de carga y se incrementan las necesidades de reconstrucción, aunque el dinero para financiarla tarde en llegar. Las herramientas y las costumbres del puerto cambian su ritmo. En tiempos normales, la correspondencia y los avisos se transmiten por telégrafo y por agencias de consignación que llevan un flujo continuo de información sobre llegadas y salidas. Tras el sismo, los despachos se multiplican. Peritajes, avisos a aseguradoras, notas de cónsules pidiendo auxilio, órdenes de los armadores para poner rumbo a puertos alternativos. Las oficinas manejan pólizas de seguro, manifiestos, letras de cambio y contratos de fletamento. Ahora, esos documentos se convierten en instrumentos de negociación y en justificantes ante reclamaciones. El trabajo burocrático se intensifica. Archiveros, corredores y contadores registran pérdidas, cierran cuentas provisionales, sellan certificados que serán necesarios para cobrar o para eximir responsabilidades. Las bodegas y los almacenes también experimentan una tensión distinta. Mercancías destinadas a embarque deben asegurarse contra la intemperie y contra la pérdida de valor. El nitrato, en particular, es una carga que requiere vigilancia. El almacenamiento inadecuado puede llevar a su degradación o a riesgos mayores. Los comerciantes intentan trasladar sacos a espacios más seguros, contratar vigilancia y reorganizar inventarios. Pero cada traslado consume mano de obra, carros y tiempo, y encarece las operaciones. Además, la falta de ingresos por exportaciones significa que muchas casas de comercio no pueden sostener las nuevas erogaciones, lo que obliga a renegociar plazos con proveedores y a recurrir a créditos de urgencia. En esta red de decisiones y necesidades, las compañías navieras actúan como nodos. Ellas deciden si enviar remolcadores, si destinar capital a reparaciones inmediatas o si declarar pérdida parcial. Sus resoluciones afectan a la cadena de pagos y a la reconstrucción de la estructura portuaria. Los agentes de seguros, por su parte, examinan las pólizas y aplican deducciones conforme a cláusulas pactadas con las casas matrices. Los cónsules, además de certificar daños a sus nacionales, negocian con autoridades locales para facilitar repatriaciones o para asegurar que la actuación de empresas extranjeras no infrinja normas de la plaza. Es un equilibrio de intereses entre protección de capital, obligaciones contractuales y las necesidades locales. En la vida cotidiana, esa tensión se vuelve rutina. Cuadrillas de maestros son convocadas según la prioridad que imponga la compañía que pague. Las órdenes de trabajo se firman para reparar las grúas más importantes o para reforzar los muelles que permitan, en primer lugar, bajar la carga de los buques que aún contienen pertrechos esenciales. Mientras tanto, las familias de estibadores y trabajadores de puerto buscan redes de solidaridad en las parroquias, en las sociedades de socorro y en los comercios que otorgan crédito. Los comerciantes costeños comienzan a negociar nuevos itinerarios de embarque, remitiendo avisos por telégrafo a los agentes en puertos extranjeros y pactando plazos distintos. La ciudad, en sus oficinas y en sus talleres, opera con pragmatismo. Las reclamaciones se registran, las pólizas se estudian, las prioridades se marcan según recursos disponibles. Ninguna decisión es únicamente técnica. Cada elección de ayuda o de reparación repercute en la distribución futura del trabajo y en quién podrá volver a faenar en los muelles.
El debate sobre a quién asistir primero, si a las navieras con mayor influencia, a los comerciantes endeudados o a las embarcaciones menores con tripulaciones desamparadas, se dirime entre peritajes, justificantes y la presión de las relaciones comerciales. Esa disputa administrativa y económica guiará en los días por venir la asignación de recursos y la velocidad de la recuperación. Mientras tanto, la ciudad espera que la maquinaria de seguros, de consulados y de empresas navieras se ponga en marcha con suficiente celeridad. La diferencia entre reanudar embarques o prolongar la paralización reside en decisiones que combinan experiencia técnica y peso financiero. En los talleres, los estibadores y artesanos aguardan llamamientos en las oficinas. Los contadores y agentes repasan libros en los almacenes. Los comerciantes preparan la defensa de su mercancía. Todo ello prepara el siguiente tramo de la historia: la reconstrucción del puerto, las negociaciones por indemnizaciones y la reorganización del trabajo que permitirá, eventualmente, que el nitrato vuelva a viajar hacia los mercados que lo esperan. La manera en que se resuelvan estas cuestiones marcará el ritmo con el que la ciudad podrá recuperar su actividad habitual. Al despertar entre techos desiguales y fachadas que han perdido el contorno, la ciudad evidencia una nueva economía de espera. Las provisiones de alimento y combustible están medidas por la llegada del ferrocarril y la salida de los barcos. Hasta que ambas vías vuelvan a encadenarse, los mercaderes retienen existencias y los precios fluyen con la incertidumbre. Esa espera no es pasiva, configura horarios, filas y protocolos. Se hace fila para el pan con un cartón que acredita la inscripción en el padrón municipal. Se acude a depósitos autorizados con un vale sellado por el Comité de Caridad. Se negocia por sacos de carbón que llegan a cuentagotas desde los almacenes resguardados por la policía. Las panaderías, que antes trabajaban para un puerto cotidiano, transforman su operación según las reglas del racionamiento. Los hornos se encienden en tandas más pequeñas y se hornea pan en piezas reducidas para maximizar la harina disponible. Los panaderos llevan registros a mano, nombres, cantidades entregadas, horas de entrega. Cuando la ruta del ferrocarril permite la circulación de mercancías, llegan sacos de harina traídos desde pueblos cercanos. Los intermediarios que los transportan pagan peaje por la capacidad limitada y el tiempo de espera. Hasta entonces se sustituyen ingredientes, se mezclan harinas domésticas con harinas de menor calidad y se prolongan las fermentaciones para sacar rendimiento a menos masa. Las panaderías resultan fundamentales no solo para el sustento, sino para la estabilidad. El pan se convierte en moneda de intercambio y en criterio para la asignación de otros recursos. Los vendedores ambulantes reorganizan su trabajo y su desplazamiento. Antes del desastre, se recorrían muelles y plazas con cestos de frutas, pescado fresco y bocados rápidos. Ahora, las rutas se trazan en función de los arrabales donde las casas aún alojan familias. Se usan carros estables y cajas de madera apiladas. Los vendedores compran género en mercados de pueblos vecinos, cuando las relaciones ferroviarias lo permiten. En días en que el ferrocarril tiene paso restringido, los suministros llegan en alforjas de carros tirados por caballos desde aldeas próximas, o se encarga la compra a comerciantes rurales que traen en carretas lo que haya: hortalizas, conservas, secos. La venta callejera muta a trueque parcial. Cambio de bombonas de queroseno por un poco de harina, por una manta. Se establecen puntos fijos de distribución donde
Bajo la mirada de la policía municipal, se intercambian bienes de subsistencia. La escasez de combustible manifiesta una lógica de prioridades. El carbón, que mueve locomotoras y calderas de embarcaciones y alimenta hornos industriales, es objeto de estricta administración. Los almacenes portuarios custodiados por la policía liberan raciones de carbón primero para servicios esenciales. Hospitales improvisados, panaderías autorizadas, bombas de agua. Las familias reciben leña o vales que permiten comprar pequeñas cantidades. Se fomenta la reutilización de materiales no combustibles para reducir la demanda. En la práctica, las familias reducen la cocción a lo esencial. Se usan fogones comunitarios o recipientes colectivos para preparar comidas básicas, siempre con la autorización municipal. Las ordenanzas municipales regulan estas prácticas, prohíben hogueras en calles y portones, obligan a apagar fuegos a ciertas horas y establecen sanciones por uso indebido de combustibles destinados a servicios públicos. El control y la organización del espacio social recaen en la administración local y en la policía, que actúan como garantes de las nuevas rutinas. Se dictan ordenanzas municipales para mantener el orden y prevenir contagios o incendios, normativas sobre almacenamiento de alimentos, vertido de escombros, límites para la ocupación de aceras con puestos informales y horarios de circulación. La policía ejecuta rondas nocturnas para disolver reuniones que puedan degenerar en saqueos y custodia almacenes donde esperan las mercancías. También se encarga de verificar las inscripciones en los registros de familias desplazadas y de comprobar los sellos de los comités que distribuyen ayuda. Los agentes administran permisos para salir de zonas declaradas peligrosas, atienden denuncias de estafas y protegen a quienes trabajan en la reconstrucción inicial. Esa supervisión, aunque restrictiva, reduce la improvisación violenta y da una estructura a la convivencia frágil. Sobre esa estructura se erigen comités de caridad que actúan como puente entre el municipalismo y la necesidad inmediata. Integrados por vecinos, personal de iglesias y comerciantes que han decidido coordinar esfuerzos, estos comités llevan censos, confeccionan listas y tramitan vales. Sus labores son metódicas. Se registran apellidos, se anota el número de personas a cargo, se verifica estado de salud y se fija una prioridad para la entrega de vituallas. Los comités mantienen libros de contabilidad precaria pero organizados, entradas de donaciones, salidas de raciones, entregas de mantas y medicinas. Reparten ayuda básica, pan, agua, mantas, medicinas, en recorridos que intentan abarcar barrios enteros. Para evitar duplicidades y fraudes, se generan vales numerados y sellos cada paquete entregado. Queda anotado en 2 copias, una que conserva el comité y otra que acompaña a la familia. Así se crea un sistema rudimentario de trazabilidad que condiciona el ritmo de la asistencia. En paralelo, los consulados establecidos en la ciudad asumen un papel administrativo y operativo. Registran a las familias desplazadas que declaran nacionalidad extranjera o solicitar protección, mantienen listas de ciudadanos que necesitan repatriación, atención médica o asistencia legal. Los consulados emiten certificados y coordinación para el embarque de sus nacionales cuando la salida por barco es posible y facilitan pequeñas ayudas en moneda de curso o en especie. Sus oficinas trabajan con gestores, escribanos y traductores para consolidar documentación, identificaciones, certificados de propiedad dañada, solicitudes de pasaje. A veces, los consulados comparten información con los comités de caridad y con la municipalidad
para priorizar la entrega de suministros, sobre todo si hay enfermos o ancianos en las listas. La relación entre consulados y comités es práctica. Los segundos conocen el terreno. Los primeros, la capacidad de movilización exterior. Mientras la ciudad reajusta la rutina diaria, el comercio mayorista y los mercaderes navegan una tensión distinta. Muchos comerciantes prefieren esperar la reanudación plena del ferrocarril y la salida de barcos para consolidar despachos de mercancías. No es solo una cuestión de logística. Enviar productos fragmentados o por rutas alternativas implica costos mayores y riesgo de pérdidas. Por eso se forman concentraciones de carga en almacenes, con guardias que documentan entradas y salidas, y con certificados de depósito que sirven como garantía para créditos. Esta espera provoca escasez puntual de artículos no esenciales y encarecimiento de insumos a la vez. Empuja a la creación de circuitos secundarios, agricultores de la zona interior que organizan ventas directas, pequeños molinos que muelen para panaderías locales, redes de trueque que multiplican la circulación de bienes cuando el dinero escasea. Las rutinas domésticas también se ajustan a normas funcionales. Las familias reorganizan horarios para cocinar lo menos posible. Se turnan para ocupar estufas comunitarias y se reparten la ropa disponible para evitar lavado frecuente. Los cordones de vecinos se forman por conveniencia. Hay comunidades que comparten una cocina, otras que custodian una bodega con carbón o comida seca. La municipalidad exige la inscripción de esos arreglos para poder contabilizarlos en la distribución general y minimizar duplicidades. Cuando una curtiembre o un taller pone a disposición su depósito como lugar de acopio, la policía solicita planos y condiciones de seguridad. Si el local resulta apto, se convierte en punto de entrega supervisado por los comités de caridad. Las costumbres de donación y ayuda pública se vuelven más sistemáticas. No es tiempo de impulsos aislados. Los benefactores que desean contribuir lo hacen a través de las estructuras creadas, fondos que alimentan la compra de mantas, nombramiento de responsables para cada cuadra, envío coordinado de medicinas a los centros asistenciales provisionales. Las iglesias organizan sopas comunitarias. Los hospitales improvisados reciben combustible priorizado y las escuelas, abiertas como albergues, funcionan con reglas claras de convivencia. Todo se registra. ¿Quién se aloja? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué alimentos se entregan? Esa disciplina administrativa permite extender la asistencia sin perder control. En las callejas todavía rotas, puede parecer que la vida se reanuda con lentitud, pero la red de procedimientos es intensa. Cada permiso, cada sello, cada entrada en un libro tiene un propósito: asignar recursos finitos de la manera más justa posible para evitar colapsos adicionales. La vigilancia policial convierte la ciudad en un lugar regulado donde la libertad de movimiento se sujeta a la necesidad de proteger recursos y personas. Los comités de caridad y los consulados actúan como conciliadores y proveedores. Los panaderos y vendedores ambulantes son los que, con adaptaciones de oficio, sostienen la alimentación cotidiana a los mercaderes y los depósitos. Aún a la espera del ferrocarril y los barcos, mantienen la posibilidad de reponer lo esencial cuando las conexiones se restablezcan. La ciudad permanece, por tanto, en un latido contenido. Cada mañana trae una nueva entrega de cuadernos con nombres, un nuevo cargamento pequeño de harina, otro vale de carbón. Las ordenanzas municipales y la presencia de la policía dan estructura a la vida diaria, mientras comités y consulados
trazan la red de asistencia que permite seguir adelante. Cuando el ferrocarril y los barcos retomen su ritmo, ese entramado administrativo y comercial servirá de base para la reconstrucción y para decidir qué volver a levantar, qué trasladar y quién partirá. Hasta entonces, se vive con reglas y con la confianza práctica en que cada sello, cada registro y cada ración acercan la ciudad a la normalidad. Al despertar en 1906 tras el terremoto de Valparaíso, la primera constatación no es un paisaje sensorial dramático, sino una reorganización de roles y responsabilidades sobre la que se apoyan las horas siguientes. La ciudad aparece bajo control municipal y militar. Las autoridades locales han establecido puestos de mando donde antes había oficinas de comercio. Allí se reciben partes, se asignan tareas y se decide quién hace qué. La municipalidad lleva el registro de los inmuebles dañados y organiza albergues provisionales. La Armada y el Ejército ocupan puntos estratégicos del puerto, abren espacios para acopiar ayuda y mantienen el orden en las calles principales. No es una escena de improvisación total, sino la aplicación práctica de rutinas administrativas y militares que habían existido antes del desastre y que ahora se adaptan a la emergencia. Los consulados y las compañías navieras se convierten en nodos de coordinación. Los consulados atienden a nacionales, parados o afectados, cruzando listados con los registros municipales y solicitando pasajes o alojamiento a las navieras. Las compañías navieras, por su parte, revisan manifiestos, calculan pérdidas y reorganizan líneas. Con muchos muelles dañados, los barcos que antes atracaban sin dificultad deben anclar fuera de la bahía o buscar puertos alternativos. Y desde esos puntos se coordina la descarga mediante lanchas, remolcadores y botes de carga. Los despachos de las navieras funcionan como oficinas de logística. Se prioriza el transporte de alimentos, medicinas y materiales de construcción, mientras la documentación aduanera se tramita de forma simplificada para acelerar los movimientos. Esta coordinación no resuelve la situación de inmediato, pero evita que la ciudad quede aislada por completo. El puerto, en su término práctico, queda debilitado. Muelles y almacenes presentan daños que dificultan el manejo habitual de carga y descarga. Las grúas de vapor y los aparejos de gimnasio no siempre están operativos en su ausencia. Los trabajadores improvisan soluciones con cabrias, carros y aparejos manuales. La consecuencia es una operación más lenta. Los barcos que traen socorro tardan en descargar. Los cargamentos se distribuyen en lotes más pequeños y los tiempos de espera aumentan. Ese retraso tiene efectos en cadena. Comercios que normalmente recibían suministros desde el extranjero no pueden restablecer sus existencias con rapidez. Los minoristas dependen de envíos ferroviarios y de carreteras para mantener abastecimiento. Los mercados municipales ajustan horarios de apertura conforme llegan o se agotan los productos. En las calles, el vecindario vive en alojamientos provisionales. Plazas, escuelas y salones parroquiales se convierten en dormitorios colectivos. Las familias que pierden el techo comparten espacios con vecinos y parientes. Se organizan turnos para vigilar bienes salvados. Se reparten mantas y utensilios enlistados controlados por funcionarios municipales. Y cuando las comidas se preparan en cocinas comunitarias, se establecen turnos de cocineros voluntarios o contratados por la municipalidad. Las mujeres que antes administraban tiendas o talleres reorganizan tareas: coser y remendar telas para reparar toldos, preparar raciones
y llevar registros de quienes han recibido ayuda. El trabajo cotidiano se reduce a tareas de supervivencia y de reconstrucción inmediata, pero esas rutinas ocupan todo el día y mantienen la ciudad en funcionamiento. Los ferrocarriles y el telégrafo se convierten en la columna vertebral de la respuesta. El telégrafo permite enviar e intercambiar partes con rapidez. Las oficinas telegráficas transmiten peticiones de materiales, informes de daños y coordenadas de prioridades a las autoridades regionales y a las empresas con capacidad de enviar socorro. Los operarios de telégrafo, con procedimientos ya establecidos, priorizan mensajes de auxilio y coordinación logística. Los ferrocarriles, cuando las vías no han sido completamente dañadas, transportan locomotoras cargadas de madera, clavos, láminas y personal especializado hacia la ciudad. Donde las vías han sufrido interrupciones, los ingenieros ferroviarios trabajan en desvíos y reparaciones temporales para restablecer el flujo. Cada convoy que llega es desembarcado con rapidez y puesto en distribución mediante carros tirados por caballos y remolques. La coordinación entre estación ferroviaria, municipalidad y almacenes portuarios es constante, con registros escritos que marcan entregas y destinos. El despliegue militar y naval hace de soporte logístico y de orden público. La Armada organiza dragas y remolques para las tareas de salvamento en la ribera, supervisa tareas de señalización de peligros en la bahía y cede espacios de almacén para aprovisionamiento. El Ejército, con unidades de ingeniería, corta escombros para abrir calles y establece perímetros de seguridad alrededor de instalaciones peligrosas. Las patrullas no imponen un régimen represivo, sino un orden funcional. Proteger zonas de riesgo, asegurar rutas de entrega y evitar el saqueo por necesidad. Esa presencia permite que los equipos civiles, ingenieros municipales, arquitectos, carretilleros y comerciantes puedan operar con cierta normalidad dentro de una ciudad que no lo es. El proceso de reconstrucción empieza desde lo imprescindible. Los técnicos municipales realizan inspecciones y levantamientos. Los ingenieros trazan prioridades: asegurar acueductos y sistemas de agua, reparar la red de alcantarillado y restablecer el alumbrado público en los ejes principales. Los trabajos se organizan por cuadrillas, cada una con trabajadores especializados y peones. Se usan herramientas de la época: sierras manuales y de arco, martillos de doble cara, cuñas y palancas, cabrias y poleas. La logística marca el ritmo: bloques de mampostería para reparaciones mayores, tablones y lona para cubiertas provisionales, techos de zinc para cerrar viviendas con rapidez. La municipalidad lleva un control escrito de asignación de materiales y mano de obra para evitar duplicidades y para priorizar barrios con más necesidad. La vida comercial se trastorna, pero no se detiene por completo. Comerciantes y oficinas abren cuando es seguro. Se colocan letreros provisionales, se reubican puestos en calles menos afectadas y se registran transacciones en libros que a veces se han salvado de los escombros. Los bancos establecen ventanillas de emergencia para pagos y cobros, y las compañías de seguros procesan siniestros con peritos que levantan inventarios. Las compañías navieras establecen oficinas temporales para emitir billetes y gestionar fletes, y sus agentes cruzan información con consulados para facilitar el retorno o el traslado de personas y mercancías. El comercio exterior se ve afectado por la reducción de la operatividad del puerto, pero la red de comunicaciones y ferrocarril intenta compensar retrasos y desvíos hacia puertos alternativos. En los días y semanas siguientes,
la ciudad se organiza en torno a un programa de rehabilitación en capas. Primero, la seguridad y la provisión de necesidades básicas. Luego, la restauración de servicios públicos. Después, la reconstrucción de edificios de importancia pública. Y finalmente, la reparación o reconstrucción de viviendas y almacenes. Esa secuencia responde a decisiones técnicas y administrativas. Asegurar agua y saneamiento. Reduce el riesgo de epidemias, restablecer comunicaciones y transporte. Reanima la actividad económica. Reparar infraestructuras facilita que más ayudas lleguen sin contratiempos. Para quien despierta en esa mañana de 1906, las consecuencias inmediatas son claras. Rutina diaria interrumpida, dificultades para conseguir suministros habituales y la necesidad de adaptarse a albergues y horarios de reparto. Al mismo tiempo, la presencia organizada de la Armada, del Ejército, de los ferrocarriles y del telégrafo, junto con la coordinación de consulados y compañías navieras, significa que la ciudad no ha quedado a merced del caos. Hay planificación, hay prioridades y hay un flujo de ayuda que, aunque insuficiente para resolverlo todo de inmediato, marca el comienzo de la recuperación. El trabajo es lento y exige paciencia. La reparación de muelles, la reconstrucción de almacenes y la normalización del comercio necesitan tiempo, materiales y mano de obra. Sin embargo, los caminos institucionales están establecidos y funcionan. En definitiva, despertar en 1906, tras el terremoto de Valparaíso, implica encontrarse con dificultades palpables. Un puerto disminuido, suministros irregulares, vecinos en alojamientos provisionales y alteración del trabajo habitual, pero también con una respuesta organizada. Las fuerzas navales y militares aseguran espacios y rescates. Las municipalidades y consulados administran ayuda y registros. Los ferrocarriles y el telégrafo coordinan el flujo de material y comunicaciones, y las compañías navieras reorganizan operaciones comerciales y de auxilio. La experiencia es de privación y esfuerzo, pero no de abandono. La ciudad está en manos de instituciones que ya actúan y que, paso a paso, orientan la reconstrucción. Así, la respuesta a la pregunta del título queda clara. Despertar en 1906 tras el terremoto de Valparaíso significaría enfrentar dificultades reales, pero también encontrarse en medio de una respuesta institucional activa y del inicio concreto de la recuperación.